Muchachos, bienvenidos una vez más a 643, la mejor combinación del doble play y de los traidores. Oye, complicado, no sé si es bueno hacer la mejor combinación de los traidores. ¿Y aquí hay algún traidor? Among Us. Mira la cámara. Mirar cámara. Hoy venimos a hablarles de... Hoy tenemos un capítulo histórico en el que hablamos de los jugadores que se entienden que son los traidores del béisbol. Puñalada en la espalda a su equipo. Exacto. O porque traicionaron a su equipo o a sus compañeros o Así mismo. a sí mismos. Que esa es la peor tipo de traición que hay. Esto viene porque esta temporada estamos viviendo una traición. Que los fans de los Yankees dirán que Juan Soto los traicionó y se fue a los Mets, su rival de ciudad. Entonces dijimos, ¿cuáles han sido los otros traidores del béisbol? Así que, Eduardo, comenzamos la lista. Sí, bueno, primero mencionar que es verdad que en el béisbol sí que han habido varios casos, pero nosotros vamos a mencionar quizás uno de los más famosos. Sí, ¿No? sí. Porque es verdad que hay algunos casos más recientes, pero son casos que tienen además ciertas particularidades. Entonces, bueno, vamos a empezar la lista. Vamos a empezar por uno que no es un traidor sin más, sino quizás el traidor original. El primer traidor. Estamos hablando, quizás ya la gente se lo espera, que es Babe Ruth. Nuestro bebé. Terrible. Nuestro bebé Ruth. El de Babe Ruth, de los Red Sox a los Yankees, es literalmente el origen de una maldición, que bueno, probablemente si saben de béisbol saben de esto, con que sepan un poquito o si han visto el documental. Denle 10 likes al capítulo para que hagamos un capítulo de las maldiciones del béisbol. 20. Sí, Y si no les like. dan like también lo hacemos. Y bueno, No te viste tan fácil. nosotros regaladísimos. No es tan fácil. Eres el traidor del grupo. Regalado. Si Me tenemos like descubrieron. negativo también. Que bueno, hizo la famosa maldición del bambino, justamente por él, ¿no? Que persiguió a Boston por más de 80 años. Entonces, George Herman Babe Ruth empezó su carrera como pitcher en los Red Sox en 1914 y no era cualquier pitcher, era el mejor, sin duda. Ganó 89 juegos con Boston, incluyendo una temporada con 24 victorias y un ERA de 2.01. Llevó al equipo a 3 series mundiales entre 1915 y 1918, un crack, pero poco a poco su poder también al bate se hizo imposible de ignorar y comenzó a jugar más como jardinero y pronto se convirtió en un bateador que era pues una potencia en aquella época del béisbol, era también el mejor porque fue como que fue muy bueno pichando, Correcto. pero de repente se puso a batear y era aún mejor. Correcto. Y entonces pues pasaría una cosa que nadie se esperaba en ese momento, y es que en 1919 el dueño de los Red Sox, Harry Freise, vendió a Babe Ruth. Bueno, es una cosa que ya la gente de Boston se dará cuenta que se repite a lo largo de la historia, ¿no? Se repitió hace un par de semanas La con Rafael de Verga, ¿verdad? inutilidad de la directiva para dar jugadores La buenísimos a maldición de otros equipos. Rafaelino. La maldición de deber se puede venir, Bueno, ya veremos otros casos y tal, 80 pero años, pero ahorita se multiplica un poco. Yeah. más. 160 años. no me hagas esto, por favor, no me hagas esto. En ese tiempo vendió a Babe Ruth a los Yankees por $100,000. Barato salió. Claro. Ya, claro, caro en aquel momento ya. En ese momento era plata, además, bueno, era muy diferente la cuestión. Y la razón era porque quería financiar una obra de teatro en Broadway, imagínate tú. O sea, no era una cosa que sí, bueno, es que no. Necesito plata, voy a vender a mi mejor jugador. Que hace esta obra para, yo que sé, para mi hija. Y sí, pues el mejor jugador de béisbol fue vendido para producir un musical y ese fue el principio del fin para Boston. Bueno, ya después sabemos que la maldición se logró romper y Boston después tuvo varios años bastante buenos. Pero pasaron 80 años. Pero pasaron 80 años. O sea, hubo gente que igual vivió toda su vida y no ajá. volvió a ver a Boston jamás Ajá. nunca. Pero sabemos si le fue bien a la obra de teatro en Broadway o no. No lo sabemos, ¿no? Ese dato no lo tengo. Y Lo sabemos- debemos. Y Lo sabemos debemos. si ahorita están financiando otra obra de teatro. Hay que revisar la cartelera de Broadway, a ver qué pasa que sale por ahí. Ahí qué pasa. Quizás le están sacando dinero a Boston para pagar los fichajes a Arne Slot en el Liverpool.
Son del mismo dueño. Bueno. Cuidado, también es verdad. Hay cosas por ahí. Fíjate que antes no le fichaban a nadie a Klopp, pero ahora sí. Cuidado, sospechoso. Sí, verdad. Pero bueno, Babe Ruth llegaría a los Yankees en 1920 y ahí desató el infierno. En su primera temporada con los Yankees pegó 54 honrones, casi nada. Más que cualquier equipo entero, con Nueva York, ¿Qué? Más que cualquier ese equipo año. ese año. Ajá. O sea, una locura. Con los Yankees pues se transformaron en equipo de una dinastía imparable. Ganó 4 series mundiales con los Yankees, conectó un total de 714 honrones en su carrera y cambió el béisbol para siempre. Mientras tanto, Boston no ganaron un campeonato en 86 años. ¿Tienes lo que, amigo? Merecido. No, yo una lo merecido. Una lágrima. No es merecido, que va a ser merecido. Después tiene la pobre gente de ¿Cómo Boston. cambias al mejor Claro, jugador? pero eso no es culpa de la pobre gente de Boston. Es culpa de un tipo que está loco. ¿Cómo cambias de veras? ¿Cómo vas a cambiar a Jarren Durán? No, y después Porque Y, no sabemos bueno, si esto ocurrió exacto. o no, ¿eh? Hay muchísimos casos de jugadores que se han ido de Boston a los Yankees. Muchísimo. También es verdad que antes pasaba aún más, porque hoy en día ya no es tan la diferencia, yo creería. O sea, sigue habiendo una diferencia importante, pero no es tanta. Pero antes también, por el tema de dinero, los Yankees antes era un equipo que sí iba muy por encima. Hoy en día es más difícil que se vayan solo por eso, por ejemplo. Sí. Bueno, justamente lo de Softball fue lo contrario. Le pagaban más en los Mets. Sí. Pero bueno, por esto es que Babe Ruth es para muchos el traidor por excelencia. Y bueno, es un poco irónico porque realmente él nunca pidió irse. Es verdad que fue una cuestión más de que La directiva fue el que lo regaló. Entonces, digamos, no es su culpa. Él no quiso ser enemigo de Boston, porque bueno, estaba bien ahí, pero bueno, suceden estas cosas. El daño estaba hecho y durante muchos años, cada vez que Boston se acercaba a un título y fallaba, pues estaba ahí el fantasma Del bambino. Y no fue hasta 2014, donde por fin 2004, perdón, que Boston pudo exorcizar ese legado de Ruth. Pero todavía esa traición a día de hoy a la gente de Boston le duele, además porque se va a los Yankees. Si Claro. es otro equipo, quizás. Claro. Yo creo que la de Rafael Devers Es peor. es peor. O sea, esta porque Babe Ruth nunca pidió irse. Esta estoy Sí, seguro que él sí pidió irse. En el caso de Babe Ruth fue porque se mezcló con lo que tú dices. Él no se quiso ir, pero como cayó esa maldición, como que la gente siempre lo relaciona con eso y por eso le tienen más rabia realmente. Y porque era muy bueno. O sea, Sí. pero muy bueno a nivel que era el mejor en esa época, Sí. no había nadie mejor. Sí. Eso fue lo que también dolió. Pero es verdad que, claro, lo de Devers es que sí que tenía pinta que se quiso ir realmente. Ya. Pero bueno, eso, el tiempo dirá. Veremos. Es muy temprano para meterlo en esa lista. Pero otro que sí está en la lista y que también se fue de Boston a los Yankees. Que todo el mundo se quiere ir al equipo Esto es así. bueno. Exacto. Bueno. O sea, Bueno, veremos este caso. Este es uno de los casos que también fue muy doloroso para los fanáticos de los Red Sox, que es el de Johnny Damon, uno de los héroes justamente de esa maldición que se rompió en 2004 y terminó usando el uniforme más odiado por los fanáticos de Boston, que es el de los Yankees, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Johnny Damon fue un outfielder que era muy carismático, la verdad que a la gente le caía muy bien, era muy pano, las entrevistas y tal, era muy simpático. Johnny, Sí. préstame Era... un riñón, ¿sí va? Bueno, no sé si era tan simpático. Pero bueno, se veía pan. Siempre estaba como feliz además. Era un jugador que era muy veloz, tenía gran contacto al bate y era muy famoso por tener el pelo súper largo. Sí. Y bueno, tenía barba y tal. Sí. Y se volvió parte de ese espíritu rebelde que tenía esos Red Sox al principio de los 2000, ¿no? Entonces ese equipo tenía como ese flow, ¿no? Que eran como jodedores y tal. Jugó en Boston de 2002 a 2005 y fue pieza clave en ese equipo que ya comentamos, ¿no? Que hizo historia en esa Serie Mundial 2004. Este equipo se autoproclamaba a ellos mismos como los idiots, porque eran un poco idiotas entre ellos, odiaban mucho, hablaban muchas estupideces, no sé qué, y pasaron a la historia, bueno, ya sabemos. Yo estoy aprovechando este momento para recordar estas cosas, ¿no? Cuando remontaron ese 0-3, único en la historia, nunca ha pasado en toda la historia del MLB, justamente a los Yankees. No estamos hablando Justamente a los Yankees. O sea, Justamente a los Yankees. no entiendo. Justamente a los Yankees, estamos hablando de la historia del béisbol. No, estamos hablando de traidores. Estamos hablando de la historia del béisbol. Estamos hablando de traidores. Historia del béisbol. Estamos mencionando Capítulo jugadores que te histórico, traicionó. capítulo Pero vamos a histórico. hablar del equipo. Del Bueno, jugador que te a los traicionó. Yankees que le traicionó en esa serie, pues
seguir siendo bueno. Pero no. Ellos mismos se traicionaron 4-0, 4-3. Entonces, Bueno. Me parece que Argentina no están muy Bueno, además, bueno, seguimos hablando de Johnny Damon, que fue de los grandes protagonistas en esa serie. En el juego 7 conectó 2 honrones, incluyendo un grand slam, que selló la remontada más épica del béisbol. Así que, ¿por qué se le considera un traidor? Bueno, en 2005 se convirtió en agente libre y los Red Sox no estaban dispuestos a ofrecerle un contrato largo y costoso, pero ¿quién sí está dispuesto? Los Yankees. aquí ya estamos viendo que hay un problema de dinero. Claro. A ver, muchas veces O porque tengo mucho dinero, o no lo quiero pagar. o no lo quiero pagar. O lo quiero gastar En una obra de teatro. Cosas de teatro. No quiero ir a un equipo de verdad. Bueno, cuidado que sea ese cuidado, porque no. Justamente Johnny Damon no venía de ganar la Serie Mundial. Así que no vengas tú. Y de hecho no ganaron, o sea, no han ganado más los Yankees. Sí, así sí, que sí, amigo, sí, sí. bueno, aquí las cosas como son. Y a finales de ese año Damon firmó por 4 años y $52 millones con el eterno rival. Se cortó el pelo, se tuvo que afeitar la barba porque ya ahorita los Yankees ya quitaron esa norma, pero hasta hace nada tenían la norma que si tú jugabas a los Yankees pues sin barba, Sí. ¿no? Entonces se tuvo que quitar eso, tuvo que traicionarse un poco él mismo también. Se tuvo que traicionar un poquito a él mismo. Pero para los fanáticos de Boston fue una puñalada total, además era justo uno de los importantes en romper esa maldición, te duele más, ¿no? Porque si eres uno que pasó y bueno, el equipo al final tampoco ganó, de repente se te dio un poco más fácil. Duele más, aunque Damon siempre dijo que fue una decisión de negocios, pero muchos en Boston nunca lo perdonaron. Una vez más se ve que también la directiva de Boston influyó mucho en estos casos, ¿no? Ya que después los jugadores son los que quedan mal parados porque te vas al otro equipo. También es verdad que podrías haber intentado buscarte otro equipo, ¿no? Porque seguro alguien más te quería pagar, pero bueno. Pero ganó la Serie Mundial. Ganó la Serie Mundial en 2009. 2009. Tuvo buenos años, incluso ganó esa Serie Mundial de 2009. Ajá. Se convirtió en ícono años también después, de los años Yankees. después, Johnny Damon dijo que él sí quería quedarse en Boston, pero que la gerencia no le ofreció ni cerca de lo que los Yankees pusieron sobre la mesa, se fue por dinero. Traición por dinero, Pero o sea si que tú- al final traidor. Pero si tú, exacto, pues, si Traidor. tú quieres quedarte, te quedas hasta Traidor, final. traidor. Por eso a mí no me sirve esa excusa, Claro. porque básicamente dije me fui porque me querían pagar más. Claro. Traidor. Pero bueno, en la historia del béisbol, la imagen es la que queda, Johnny Damon, el rebelde de la melena que ayudó a vencer a los Yankees y terminó convirtiéndose en uno de ellos. Ya, bueno. A ver, Johnny ícono de los Yankees también, del También, 2009. No los puedes buscar, ¿no? Al final es dinero. Es tu familia, es tu futuro, ¿sabes? Es como... Johnny Damon. Y te estás yendo, te estás yendo a un equipo bueno, ¿sabes? A un mejor equipo. Entonces yo no Bueno, lo puedo en ese buscar. momento era un mejor equipo, pasaba del mejor equipo al equipo que no había ganado la Serie Mundial. Y después, gracias a él, sí que la ganó. ¿Ves? Johnny Damon era Lamentable, Pero me como si sirve. te vas del Atlético de Madrid, el Real Madrid, que esta temporada no gana el Real Madrid, pero vas a un mejor equipo. Pues, No me nada, sirve, tienes más esa posibilidades de esa ganar. comparación no me sirve. Un Porque el poco- Atlético de Madrid no gana nunca. un poco... No me sirve esta Antoine comparativa Griezmann con- yéndose al Barcelona. No me sirve esta comparativa con el Atlético de Madrid que no gana nada. No me sirve. No se puede comparar con Boston, pero bueno, traidores. Ya vimos que hay dos casos importantes de los Yankees del Boston a Yankees, pero también hay otros casos fuera de los dos, de la máxima rivalidad del béisbol, ¿verdad? 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 Vamos a hablar uno Bueno, que se fue, ¿Verdad? 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 Uno que se fue de los Dodgers a los Giants. Se quedó al final en California. Aunque en aquel momento no era ni California, porque esto se va hacia mucho tiempo, están en la... Está mucho tiempo. Pero bueno, actualmente se hubiesen quedado en California. Exacto, exacto. ¿Verdad? Sí, verdad. Estamos hablando de Leo Durocher, o Durocher, ¿cómo se pronuncia? Sí, así. Durocher, o como lo quieran pronunciar, ¿verdad? El caso de Leo es muy curioso porque se trataba de un manager. Leo Delip Durocher fue un jugador y manager que jugó de 1925 a 1945 con los Brooklyn Dodgers, San Luis y Cincinnati. Ganó 2 veces la Serie Mundial y es 3 veces All-Star. Pero su historia viene más como manager, donde su carrera le aseguró el Salón de la Fama, el Hall of Fame. Sí. Como manager estuvo 24 años en activo, ganando la Serie Mundial y logrando 3 penas de liga. Era todo un personaje que se le conocía por su fuerte temperamento y por su famosa frase "Nice guy finish last", refiriéndose a que tenías que ser malo para ganar en el béisbol. claro. Mira, Johnny Depp.
Mira los Yankees. Mira, Babe Ruth. Bueno, amigos, 6-4-3 se separa. Entonces, ¿por qué es un traidor? Resulta que en 1948 Durocher era el manager de los Brooklyn Dodgers, equipo con quien fue jugador y manager, pero los New York Giants lo contrataron para ser su manager. En la época esto era una gran rivalidad de Nueva York y muchos fans se sintieron ofendidos por Leo yéndose al equipo rival. Leo negoció su salida a los Dodgers para irse a los Giants luego de sus 8 temporadas y él propio por su personalidad siempre dijo que él estaría dispuesto a irse a un equipo ganador. Como Johnny Damon. A ver, estos comentarios creo que están como de más. El de Damon yo lo veo bien, pero el de Sí, pero ese tío porque Damon se fue de ganar la serie mundial. Pero se va a un equipo ganador. Bueno, En general, en la historia. Los últimos años de los Yankees, a ver cómo han ganado. A ver. Bueno, no sé. ¿Cuánto fue la última que ganaron una serie mundial? En 2009. Ah, bueno. Yo ni si se acuerdo, pero bueno, ya hay muchos niños que no saben lo que ganan una serie mundial. Bueno, vamos a ir hablando de Durocher. Sí, sí, vamos a Durocher, sí, vamos a Porque 50 años ya- antes. Mentira no era porque Leo ganaría un pennant de liga y la serie mundial de 1954. Pero además de eso, Leo tiene un par de historias que no ayudan a su reputación. Mientras estaban los Dodgers, existía el rumor de que era muy amigo de la mafia neoyorquina y que le gustaba apostar. Ahí fue donde conoció el traductor de Otani. Exacto. Exacto. A su... Total, bueno, ahí. Pero bueno, ahí se inició Sí, el ya, todo además era su familia. lema, ¿no? Él dijo que nice guys. Finish last, Él exacto. dijo, voy a hacer todo lo contrario a nice guys. Exacto. Nunca se comprobó, pero siempre quedó manchada su leyenda. También fue manager de Jackie Robinson y aunque siempre lo defendió, tuvo muchos problemas y discusiones con él y otros jugadores. Su carrera con los Giants terminaría en 1955 y solo volvería a dirigir en 1966 al 72 a los Cubs. Caso curioso porque no vemos muchos managers que sean Traidores. traidores, Sí, exactamente. es más difícil. Exactamente. Que normalmente los managers, no sé, como que se quedaban mucho en su equipo, no hay mucha rotación así, Sí. o actualmente, no sé. Ya. Baja un poco a ver. Ajá, ahí está. Ah, bueno. Ahí. Ahí está. Vale. Ok, sigamos. Sí. Ah, mira, Sí, sí. iba a decir que el... Va a hablar de Boston y Yankees. No, Ya, no es eso. Iba a decir que el titular de esa época, cuando hizo el cambio, es lo leo y no lo creo. Marico, y estuve pensando en eso un buen rato, en verdad. Y sacó su blog de notas de Sí, tengo esto preparado desde hace varias pero ¿le semanas. gustó o no le gustó? Bueno, Bueno, Lo leo y no lo creo. O sea, normal. No. bueno, obviamente no fue en Estados Unidos, pues no sería. está como la camisa de Atlético de Madrid que pueden ver aquí arriba. Exacto, En el en capítulo de la semana pasada. El otro caso de los Dodgers de los Giants. Vamos a hablar de Jeff Kent. Este es uno de los casos donde el conflicto no solo fue con el equipo, sino con su propio compañero de equipo. Jeff Kent fue uno de los mejores segunda base ofensivos de todos los tiempos, jugó 17 temporadas en las Grandes Ligas, pero sus años más recordados fueron con los San Francisco Giants de 1997 al 2002. Ahí ganó un MVP en el 2000, fue 3 veces All-Star y formó parte de una temida dupla con un tal Barry Bonds. Un tal. Un tal ahí, Cualquiera. Sí, un cualquiera. un tipo ahí que jugaba a veces. Sí. Pero aunque brillaba en el diamante, Kent no era precisamente el alma del clubhouse. Su personalidad era dura, su carácter confrontativo y tenía una relación tensa justamente con el hermano de James Bond. Barry Bonds. Exacto. Estoy seguro que en aquella época también decían eso. Mi nombre es Bonds. Barry Bonds. Literalmente se agarraron a coñazo en una pelea en el dugout en el 2002 y no era raro escucharlo lanzar críticas incluso cuando el equipo ganaba. Después de la temporada 2002 en la que los Giants llegaron a la Serie Mundial pero perdieron ante los Angels, Kent se fue como agente libre y se fue a el equipo que todos aquí queremos. Somos super fans de ellos. A los Dodgers. A los Dodgers. Pasó de ser el MVP de los Giants a ponerse la camiseta azul de Los Ángeles en 2005. Y aunque los Dodgers estaban reconstruyéndose en esa época, el golpe fue emocionante. Ver a Jeff Kent, el número 21, uno de los íconos ofensivos recientes de San Francisco, cruzando el enemigo histórico, fue una atracción para los fanáticos. Jugó 4 temporadas con los Dodgers y aunque sus números no fueron malos, nunca pudo llevarlos a una serie mundial y su liderazgo y actitud en el clubhouse siguieron siendo cuestionados. Incluso en Los Ángeles tuvo roces con jóvenes
jugadores como Matt Kent y André Ethier. Para muchos, Jeff Kent no solo traicionó a los Giants, traicionó al espíritu del equipo porque él fue el MVP y terminó con la camiseta del eterno rival. Y bueno, sigue siendo difícil para San Francisco haber aceptado esa traición. Esta es una traición de verdad. Este cambio sí no es tan bueno, en verdad. Este cambio no es tan bueno porque fuiste a perder. Fuiste a perder también tu aura. En los otros casos al menos lograste algo positivo. Y se demostraba como el nivel del jugador era tan bueno que influía directamente en el equipo, claro. Y terminabas yéndote bien también en el otro equipo. Aquí claro. no era el caso. Pero bueno, traición lamentable. Vamos con otro caso de Sammy Sosa. Vamos con Sammy Sosa, que es un caso muy interesante. Estos dos últimos casos son muy curiosos y este tiene de todo lo que te puedes esperar: traición, esteroides, jonrones, una salida por la puerta de atrás, todo lo que se espera de una traición digna de novela. Sammy empezó su carrera en 1989 con los Texas Rangers y al año siguiente fue traspasado a los White Sox. Y en ese momento era un jugador joven con mucha velocidad y algo de poder. Pero no era como el superpoder, pero decíamos que, bueno, no es un mal jugador, no es el nombre que todos recordamos hoy en día en aquel momento. Jugó 3 temporadas con los White Sox y no fue la gran cosa, en verdad. De hecho, en 1992 la dirigencia dijo que ya no valía la pena seguir invirtiendo en Sammy Sosa y la solución fue cambiarlo al otro equipo de la ciudad, a los Cubs. Claro, aquí más bien fue como que ellos intentaron y que vamos a joder a los Cubs. Sí. Te he dicho que es malísimo. Sí. Troya. Exacto. Y ahí fue, para Sammy Sosa esto fue increíble porque en los Cubs es que ganó toda la reputación que tiene hoy en día. Porque en el Wrigley Field pasaría a ser una máquina de jonrones. Llegó a conectar más de 60 jonrones en 3 temporadas distintas y en 1998 fue junto a Mark McGwire una de las carreras más controversiales de jonrones en una sola temporada. Ganó el MVP. Muchas gracias, producción. Ganó el MVP en 1998, fue 7 veces All-Star y se convirtió en un ídolo absoluto de los Cubs. El rey del pop, Sammy Sosa, fue al batear. Dejamos una foto de porque era decente. Exacto. Era un símbolo de poder, lo que era en la era de los esteroides, y era una persona que siempre andaba sonriente, era agradable. Pero todo se vino abajo cuando las sospechas se hicieron reales de que él y Mark McGwire estaban atrapados usando un bate de corcho, lo cual se dañó su credibilidad en el 2003. Pero tras años de rumores, en 2009 no solo fue el bate de corcho lo que manchó su reputación, sino que lo terminó de lanzar a la mierda. Fue que dieron positivo en las pruebas de esteroides desde el 2003. Se está aplicando todas las trampas a la vez. Sí, así cualquiera. Todo. Lánzame una pelota de goma también, ¿sabes? Como... Faltaron los anuncios de los Astros. También. Claro, también. ¿Qué puedes hacer? También. Y que el pitcher contrario les lanzara también muy fácil, ¿sabes? Claro. Se ponían la cosita esta que se ponen también los pitchers en la mano. Ajá, exacto. Todo. Y a eso se le sumó una polémica, y es que en la salida de los Cubs, ya que en 2004 dejó el estadio antes de que terminara el último juego de la temporada. Es decir, literalmente se fue en la 6ª entrada y las cámaras de seguridad lo captaron. Fue el colmo para la gerencia, que dijo: hasta aquí llegaste, Sammy Sosa. Retiró su casillero y la relación entre los dos quedó completamente rota. Porque ¿cómo te vas a ir al 6º inning, Sammy? Coño, ¿qué te pasa? En Atlanta hay un chiste Literalmente buenísimo. te pagamos por esto. O sea, no se puede ir eso. En Atlanta hay un chiste buenísimo sobre un look de Sammy Sosa muy particular, de un sombrero rosado, que aquí lo vamos a dejar. Aunque jugó un par de años más con los Rangers de Texas, el equipo que lo vio nacer, su legado quedó marcado por la forma en la que traicionó a los fanáticos y a su equipo y a toda la franquicia. Lo más irónico es que su primera traición fue casi accidental, que fue cambiarse de los White Sox a los Cubs. No fue su decisión,
pero el destino lo convirtió en el símbolo de la ciudad de Chicago, mientras para unos era admirado, los otros lo miraban con desprecio. Hoy Sammy Sosa ni siquiera está invitado al Wrigley Field, ni a los homenajes, no hay reconciliación. Aunque fue uno de sus mejores jugadores, sigue en el exilio de su propio reino. El bueno de Sammy. Bueno, la verdad que también si te lo buscas, o sea, si por ahí, pues lamentable. Pero sí, al final fue eso, se traicionó a sí mismo más que... En este caso es lo que decíamos, este es un caso más de que no hubo esa traición tan algo. Realmente los Chicago básicamente se deshicieron de él, los White Sox. Sino que sí, traicionó al béisbol, literal. Ya, fanático. Un jugador que la gente le tenía cariño y le gustaba y tal, y bueno, obviamente te decepciona este tipo de cosas, ¿no? Qué fea actitud irte en medio de un partido así de lamentable, ¿no? Es lamentable. Y vamos con el último, que este caso no es tanto de un equipo, sino a toda la industria del béisbol, que es José Canseco, que mucha gente lo compara con el traidor original de la historia americana, que es Benedict Arnold, que fue quien chismoseó a las fuerzas inglesas donde estaban los patriotas americanos. Benedict Arnold y José Canseco al parecer se dan la mano. Vamos a ver por qué. José Canseco es un jugador cubano que jugó, un outfielder que jugó 17 años en las grandes ligas. Fue un ícono de los Atléticos de Oakland, donde jugó y donde ganó el MVP y el Rookie del Año y 2 series mundiales, las últimas 2 series mundiales que ganó Oakland. 462 honrones en su carrera, 200 bases robadas, 1877 hits. En toda su carrera, lo que ha dejado un averaje de 260. Muy sólidos números de parte de José Canseco. Jugó 9 años en Oakland, 3 en Texas, 2 con Boston, 1 en Tampa, 1 con los Yankees, 1 con los White Sox y 1 con Toronto. O sea, él también dio la vuelta a todos Estados Unidos. Aquí, como ya dijimos, no hay una traición entre equipos, sino es más una traición entre los jugadores. Porque en 2005, Canseco publicó un libro llamado Wild Times, Rampant Roids, Smash Hits and How Baseball Got Big. Podría haber escogido. Exacto, no traición, vamos a ponerle un título corto. No, el título era toda la carátula del libro. Claro, no, realmente este era el libro. El título en la traición dice algo así como pinchado, exacto. Pinchado, tiempos locos, esteroides rampantes, hits muy fuertes y cómo el béisbol creció. En donde, en este libro, que no deja mucho a la imaginación el título, confesó que él había usado esteroides, pero también delató a muchos de sus compañeros. Delató a Mark McGwire, a Rafael Palmeiro, a Jason Giambi y a un Alex Rodríguez que estaba en el pico de su carrera con justamente los Yankees. Esto, el mundo... por los Yankees ahí, güey. Ya. Esto, el mundo del béisbol lo entendió como romper un código entre jugadores. Un sapo, básicamente, una bruja. Una bruja. Además de esto, la gente entendió que con este libro él ganó dinero, se lucró porque llegó a ser un libro muy vendido en su época y que, porque revelaba muchas cosas, mucha gente lo buscó y los periodistas no dejaban de hablar de él. Incluso las revelaciones que lo sacó José Canseco fueron usados en los juicios que mancharon la carrera de muchos de sus ex compañeros. Y aquí también entra Sammy Sosa, la historia de Sammy Sosa también se entra aquí. Muchos de los mencionados anteriormente no han llegado al Salón de la Fama por culpa de José Canseco. Entonces, José Canseco hoy en día no es una figura bien vista en el mundo del béisbol y por eso se le considera un traidor. Al final lo que se quedaron secos fueron los otros. Pues sí. Yo creo que no hay otro más, o no hay otro comentario. Creo que este... Nos vamos, muchachos. Hasta la próxima. Nos quedamos secos también. Sí, impresionante. No es por el calor de Madrid, ¿no? Creo que aquí tenemos 6
traidores. Opinen abajo cuál creen ustedes que es peor. ¿Cuál le faltó? ¿Cuál para ustedes fue aún peor de esta lista? ¿O cuál lo hubiesen metido en esta lista? ¿O se le parece que había alguno que era aún peor? Las últimas dos historias creo que son muy malas, en verdad, porque fue con alevosía. Por ahí las otras tú podías decir, bueno, es que no la cambiaron porque, bueno, Jeff Kent sí lo cambiaron porque quiso. Pero los demás estaban como, bueno, me voy por dinero, o bueno, me cambiaron porque querían hacer una obra de Broadway. Pero puede ser el próximo traidor, no sé cuál los Yankees, pero puede ser el próximo traidor. O sí. Puede ser. A ver, hay que verla. Yo quiero conocer la historia con la directiva porque es verdad que viendo además la historia que tiene Capaz Boston. la directiva son los traidores. No, por eso digo, en la historia de Boston se está viendo que la directiva es los mayores traidores al mismo equipo, ¿no? Sí. Entonces puede ser que hasta ha sido un caso más. Ya. Pero yo quiero saber. Les prometemos ese capítulo de Boston, de qué sucede con Boston. No prometemos nada. 10 likes a este capítulo y lo hacemos. Exacto. De lo contrario, no vamos Lo a decir hacemos. nada. No vamos a decir nada. No decimos nada. Nosotros habíamos prometido otra cosa, pero ya no me acuerdo qué era. Era Boston, ¿no? Era un solo like. Era Boston, ¿no? No, eran las maldiciones lo que prometimos. También, pero también dijimos de hacer un capítulo de Boston. Sí, hace un par de semanas atrás. Bueno, Y bueno, también aparecerán de las maldiciones. 20 likes, 10 y 10. 10 Sí. likes para uno y 10 likes para el otro. Sí. Así que nada, muchachos, no nos traicionen, sigan apoyándonos, sigan dándole like, suscríbanse, compartan y nos vemos en la siguiente entrada. A la próxima. 0 traiciones.